en los mismos 7 días que tienen ustedes de este lunes al siguiente lunes. Entonces, para evitar también confusiones al momento de que ustedes no miraran simplemente guía 3 y después el cuestionario, porque sí se me había dado inconveniente en que algunos estudiantes pues me decían, no me aparece en la guía 3 mi punteo, y yo revisaba y el cuestionario ya estaba realizado. Entonces, para evitar eso, ahora va a estar en el mismo espacio. En el mismo espacio va a estar el cuestionario y también va a estar la guía, para que de ahí mismo les vaya apareciendo a ustedes su punteo. Muy bien, esto es lo que van a realizar esta semana. El tiempo es el mismo de este lunes 2 al lunes 9 de agosto. Y si se les presenta algún tipo de inconveniente con esto, no se preocupen que me pueden escribir o me pueden preguntar para ver yo cómo los puedo también apoyar en ese sentido. Muy bien. El tema que tenemos el día de hoy es indicadores económicos. Como nosotros los seres humanos, cuando nos sentimos mal, sentimos algún tipo de malestar, vamos a una revisión médica, ¿verdad? Si tenemos algún tipo de vehículo y vemos que empieza a fallar, que hay ciertas cosas que no funcionan bien, lo llevamos a una revisión, ya sea con un mecánico, ya sea un carro, ya sea una moto, y lo llevamos a que lo revisen, ya que nos puedan dar cierta información que a veces nosotros desconocemos en estos aspectos. De igual forma, la economía va a necesitar de ciertos indicadores. Estos indicadores pues van a ser tipo informes o estadísticas que se les que puede realizar una empresa para poder ver cómo va el funcionamiento de la empresa o de la economía en sí, cómo está su nivel económico, cuáles son las acciones que deben tomar para poder ya sea modificar o tener más impacto dentro de la población y dentro del mercado. Acá nos dice que van a ser estadísticas que pueden ser presentadas por agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro e incluso compañías privadas, que se van a encargar de realizar todos estos informes, estadísticas sobre cómo está el estado de la economía actualmente. También tenemos que en los últimos ciclos comerciales y los consumidores están gastando y en general trabajando. Varios de estos indicadores se publican diariamente, semanalmente, mensual o trimestralmente, es decir, que puede ser un informe diario, puede ser un informe cada semana, puede ser un informe mensual o un informe cada 3 meses, según pues la empresa o las personas que lo realizan lo vayan decidiendo. En esto pues se va a realizar una medición de cómo está la economía, ya sea en un país o en una región. Los indicadores económicos se agrupan en 3 grupos, valga la redundancia, que vamos a conocer el día de hoy. Los 3 grupos son adelantados, coincidentes y retrasados. Esos son los tipos de indicadores que existen. Hay que diferenciar entre tipos y los que son indicadores, porque acá vamos a ver cuáles son estos tipos de indicadores, pero los principales indicadores los vamos a conocer más adelante. Y ya saben que si tienen alguna duda o alguna pregunta, no se preocupen, me pueden interrumpir acá y yo voy a tratar la manera pues de darles respuesta. También vamos a enriquecer también el conocimiento, ¿verdad? Si algo yo no lo sé, pero ustedes sí, y vamos creando ahí que no sea simplemente yo quien esté hablando, sino que ustedes también vayan participando. ¿Qué informes lo valen y por qué? Podemos dar una introducción de que hay 10 indicadores económicos más comunes y claves. Incluso si no seguimos algún tipo de informe, es útil que nosotros sepamos dónde podemos ubicarlos y cómo extraer las opiniones si no somos pues expertos. Si se examinan detenidamente estos informes, recuerde que los datos pueden cambiar rápidamente. En algún informe o algún indicador económico que nosotros leamos o al que tengamos a la vista, es importante tener en cuenta que esa información puede que ya haya cambiado, dado que la economía también es un proceso que está en constante cambio. Entonces, es decir, que puede ir cambiando conforme vaya pasando el tiempo. Vamos a conocer ahora qué es un indicador económico adelantado. Entonces, le voy a pedir favor a algunos de ustedes que me vayan leyendo, por ejemplo, un párrafo o de algún tipo de tema, para que también no sea tan aburrida nuestra clase del día de hoy. En los indicadores económicos adelantados, se los voy a leer yo. Nos dice que estos son indicadores que generalmente se realizan en un cambio de tendencia anticipándose
al ciclo económico. Es decir, que estos indicadores pues van a ser algo que se va a anticipar, se va a realizar antes de que suceda algún tipo de acción. También tienen una gran utilidad como predictores a corto plazo de los movimientos futuros de la economía. Es decir, que este indicador pues, nos va a decir qué puede pasar dentro de una semana, qué puede pasar dentro de un mes. Por ejemplo, si hablando de algo que está en nuestro contexto, si nosotros vemos que algo subió de precio en el mercado, que ya está más elevado, podemos dar nosotros a entender que podemos nosotros suponer que los demás también va a subir de precio. Si sube la gasolina, por ejemplo, a veces también suben ciertos artículos de consumo diario por el hecho del transporte. A eso se le llama un indicador económico adelantado, que nos da dando un indicio, nos está dando como una pista de lo que va a pasar después. Algunos de estos indicadores pueden ser el índice bursátil, la tasa de interés, la expectativa que tienen los consumidores, la diferencia de tipo de intereses, pedidos nuevos de fabricación de bienes y promedio de solicitudes de desempleo. Esos son algunos de los indicadores que nos pueden llevar a realizar una anticipación o a tener nosotros también ya una noción de lo que puede pasar más adelante. Por eso el nombre de adelantados. Otro tipo de indicador son los coincidentes. Le voy a pedir favor que nos lea qué son los indicadores coincidentes a Manuel. Manuel, si nos hace favor de leernos qué son los indicadores económicos coincidentes. Los indicadores económicos coincidentes son indicadores que generalmente realizan un cambio de tendencia aproximadamente en el mismo tiempo que la economía realiza un cambio en el ciclo económico. Algunos ejemplos más importantes de este tipo de indicador económico coincidente, según The Conference Board, son Producto Interno Bruto, producción industrial, tasa de desempleo, ingresos personales. Bien, gracias Manuel, muy amable. Los indicadores económicos coincidentes van a estar y nos van a dar una tendencia, nos van a dar datos que van a ser actuales, que están ocurriendo al mismo tiempo en el que la economía realiza un cambio en el ciclo económico. Nos va a dar también un indicio de lo que sucede de forma actual. No se va ni a anticipar ni nos va a hablar de algo futuro, sino que nos va a hablar de algo que está pasando en ese momento. Algunos de los más importantes que sean indicadores coincidentes son el Producto Interior Bruto, la tasa de desempleo también forma parte acá y algunos ingresos personales que nos pueden dar un indicio de lo que está pasando con la economía en la actualidad. Ahora están los tipos de indicadores económicos retrasados. Le voy a pedir favor a Jenny que nos comente qué es un indicador económico retardado. Los indicadores económicos retardados son indicadores que generalmente realizan un cambio de tendencia después de que la economía ya haya realizado un cambio de tendencia en el ciclo económico. Algunos ejemplos más importantes de este tipo de indicadores económicos retardadores, según The Conference Board, son diferencia de crédito promedio que cobran los bancos, duración promedio del desempleo, variación en el coste laboral por unidad de producto y relación entre el crédito pendiente y la renta personal. Muy bien, gracias Jenny. Los indicadores económicos retardados, pues como el nombre lo dice, nos van a dar a entender lo que ya pasó, algo que ya se acaba de realizar o que se realizó o fue tendencia cuando ya se había terminado o después de un ciclo económico normal. Algunos de los ejemplos pueden ser la diferenciación de crédito promedio que cobran los bancos. Acá nuevamente vuelve a formar parte del desempleo, pero si nos damos cuenta ya en otro tipo de aspecto. Acá nos da la duración promedio del desempleo. Entonces ahí es donde nos podemos nosotros comprender que el desempleo también tiene que ver mucho
con los indicadores económicos. Puede ser un indicador económico. Estos pues nos van a hablar, como les mencionaba, de algo pues que ya pasó, que ya fue retardado o que también fue tendencia, pero que ya se había realizado un cambio dentro del ciclo económico. Eso hace referencia a este tipo de indicador económico. Acá vamos a conocer cuáles son estos principales, cuáles son los indicadores pues, que son los más conocidos o los claves para realizar ciertas acciones. Acá también les voy a solicitar a los que faltan pues que vayan participando conmigo para que yo también les vaya acá marcando su asistencia. Los principales indicadores económicos, uno de ellos es el Producto Bruto Interno. Producto Interno Bruto, perdón, miren, ya lo dije al revés. Este intenta reflejar la cantidad de bienes y servicios que se producen en un país durante un tiempo que está determinado. También puede intentar valorar también el dinero, el valor de los bienes y los servicios producidos del país. Es un indicador que si aumenta, significa que la economía está creciendo y por ende si disminuye quiere decir que la economía está contrayendo o está entrando a un periodo de recesión. Este puede ser el principal o el más importante porque nos va a decir cómo está la economía. Si está aumentando el Producto Interno Bruto, la economía pues también va a estar creciendo y va a seguir desarrollándose. Sin embargo, si hay una disminución, pues también se va a entender que la economía está pasando por un momento de recesión o un periodo como de crisis. Otro principal indicador puede ser la inflación. Esto puede ser el aumento de precios en ciertos productos entre dos periodos, es decir, que en el lapso de un mes, por ejemplo, se tenía un precio y en 2 meses ya se tenía un precio muchísimo más elevado, a eso hace referencia. Se utiliza para medir el índice de precios al consumo, que nos indica el crecimiento de forma general que han tenido los precios, productos y servicios que se ofrecen al país durante un periodo determinado. Acá, pues, como les mencionaba, cuánto ha aumentado tal producto en, por ejemplo, 2 meses o un trimestre, por ejemplo, y ahí podemos ir viendo nosotros cuál ha sido el aumento que ha tenido la economía dentro del país. Como parte también de la inflación, se deben conocer dos términos importantes. Deflación, que va a ser el efecto contrario a la inflación, es decir, que va a ser la disminución, la depreciación que sufren los precios de los productos y servicios que son ofrecidos a un país. Acá va a bajar el precio que se conocía anteriormente y puede causar también que haya un tipo de escasez de este producto. La hiperinflación, que significa la subida del nivel del precio, pero de una forma muy rápida, continua y consecutiva, es decir, que está subiendo, subiendo, subiendo y no hay una pausa o no se queda fijo en un estándar, sino que sigue y sigue aumentando de forma continua, lo que genera que las personas pues pierdan constantemente el poder de poder adquirir cierto tipo de productos o de servicios. Estos dos forman parte de la inflación, son conceptos que también tienen bastante reincidencia dentro de este. Muy bien, le voy a pedir favor que nos lea la tasa de desempleo. Le voy a pedir favor a Jacqueline que nos lea qué dice la tasa de desempleo. La tasa de desempleo de un país es el porcentaje de la división entre la población que se encuentra en la búsqueda de un trabajo remunerado y no tiene, y la población que se encuentra en edad de trabajar y están dispuestos a ello. Cuando este indicador tiene una variación perdón, al alza considerable son indicios de debilidad y de una posible recesión. En cambio, una disminución de esta tasa de desempleo es un indicio de un momento de crecimiento de la economía. Muy bien, gracias Jacqueline. Si nos damos cuenta acá, a como lo vimos tanto en los indicadores adelantados, coincidentes y retardados, la tasa de empleo es un factor o un indicador bastante importante, dado que si el número o el porcentaje de personas que están dentro de esta tasa de desempleo es alta, pues también la economía va a perder un poco de, o esté en riesgo de poder entrar a una etapa de recesión, dado que se va a encontrar a un país que sea débil económicamente, porque si no hay empleos, por ende,
muchas personas no van a tener el recurso para poder comprar, para poder gastar, por ejemplo, lo que puede llegar a afectar al país y a la economía en sí. También, si nosotros, acá es al contrario, si nosotros se logra que la tasa de desempleo disminuya, o sea, que haya menos personas sin empleo, la economía va a crecer. Si hay más personas en desempleo, la economía pues va a bajar por lo mismo que les indicaba. Y esto puede afectar y puede llegar a que la economía pues empiece en un periodo de disminución o en un periodo de recesión. A eso hace referencia esa tasa de desempleo. Los principales indicadores también está la balanza de pago. Esta es la relación que hay entre el dinero de un país que gasta en otros países y la cantidad que otros países gastan en ese país. Cuando hablamos de un país, pues nos referimos a unas cantidades bastante grandes, pero por ejemplo, reduzcamos nosotros a cuánto invierte un municipio en otro municipio y cuánto invierte ese otro municipio en ese municipio, ¿verdad? Si nos damos cuenta, en nuestro país hay ciertas áreas que son muy turísticas. El turismo, pues, es parte importante de la economía de nuestro país. Pero si nosotros vamos a un lugar donde tal vez no hay tantos sitios turísticos, tal vez las personas no van a querer visitarlo, entonces no le van a aportar tanto a ese municipio. Pero si vamos a un lugar donde sí hay atractivo turístico y hay bastante movimiento en ese aspecto, pues se va a tener bastante afluencia de personas, lo que va a hacer que muchas personas pues inviertan en ese tipo de municipios de la misma forma que un país no gaste tanto dinero en otro o no invierta tanto dinero en otro país y el otro país tal vez va a invertir una cantidad mínima en nuestro país, entonces no hay un equilibrio. La balanza de pagos recoge todas las transacciones del capital comerciales de bienes y servicios que un país realiza con el resto del mundo durante un periodo determinado de tiempo. Normalmente es un año, aunque a veces también pueden ser públicas en trimestres o por trimestres. Entonces acá tiene que haber una balanza de cuánto invierto yo en otro país y cuánto invierte otro país en mí, para también no afectar tanto la economía. Otro de los principales indicadores es la tasa de interés. Entonces le voy a pedir favor a Evelyn que nos comente qué nos dice la tasa de interés. La tasa de interés es el monto que el deudor deberá pagar a quien le presta por el uso de este capital. Dicho de otra forma, es el principio que pagamos porque nos presten dinero. Este indicador mide las variaciones de los principios de la división entre los mercados internacionales. En el caso que una persona o instituto desea realizar un crédito, el coste que le supone realizar este crédito es la tasa de interés. Para los países, el coste de esta tasa de interés va en función de las probabilidades de inestabilidad, seguridad y fiabilidad de devolución del crédito. Aquí a continuación explicamos otros indicadores relacionados con la prima de interés, ¿cómo es la prima de interés? Muy bien, gracias Evelyn. La tasa de interés lo podemos nosotros relacionar a, como lo comentaba acá su compañera, a esta cierta cantidad que se paga por el préstamo o porque nos hayan dado cierta cantidad. Si vamos a un banco, el banco también trabaja con intereses y si nosotros solicitamos un crédito, un préstamo o como ustedes gusten llamarlo, no vamos a pagar solo la cantidad que nos dieron, sino que también vamos a pagar una tasa de interés, es decir, otra cantidad de dinero que va a ir, que vamos a ir pagando de manera continua por este servicio que nos brindaron. De igual forma, ¿verdad? Si se hace de forma informal, la mayoría de personas utilizan la tasa de interés, ¿verdad? Se dice, yo a veces he escuchado que dicen que el 5%, el 10%, más de lo que ya les desprestaron o de lo que ya les brindaron en crédito.
Esto también va a medir esas variaciones que pueden tener los precios en divisas de los mercados internacionales. Por ejemplo, si alguien pues va a cobrar más interés, puede ser que esto afecte a la población. Y si alguien cobra menos, una institución, por ejemplo, cobra menos interés, puede realizar también, puede verse involucrada, perjudicada a la institución, pero beneficiar a la población en ese aspecto, ¿verdad? También en otros países el coste de esta tasa de interés va en función a las probabilidades de inestabilidad, es decir, que se mide qué tan inestable es el país económicamente para poder determinar una tasa de interés. Eso también nos puede ser un indicador de cómo está la economía en nuestro país. Ahora, como lo mencionaba acá su compañera, vamos a ver indicadores económicos, pero puede ser de materia prima. Acá tenemos la prima de riesgo. Entonces le voy a pedir que me haga favor de leerlo, Xiomara, que nos dice el indicador de prima de riesgo. La prima de riesgo, también conocida como diferencial de deuda, es la diferencia en la tasa de interés que existe entre países a la hora de financiarse en los mercados. Si las probabilidades de que un país no pague la deuda son más, subirá el riesgo de default y por tanto las tasas de interés, y como consecuencia aumentará también la prima de riesgo en comparación con los demás países. Gracias, Xiomara, muy amable. En la prima de riesgo tenemos que puede ser también conocida como una diferencia de deuda. Puede ser también que, por ejemplo, solicitamos un préstamo, pero tenemos que pagar tal cantidad y no, por ejemplo, en nuestro negocio o no poseemos nosotros tal cantidad, va a haber una diferencia de deuda ahí entre lo que nosotros pedimos y lo que nosotros podemos pagar. A esto, eso lo podemos nosotros aplicar en nuestro contexto. Acá nos vemos también, puede darnos a entender probabilidades de que un país no pague una deuda porque son más altas, va a subir el riesgo de que haya un default o de que pueda haberse perjudicado este país por poder no tener las posibilidades de poder pagar esa deuda. A esto hace referencia la prima de riesgo. Existen otros indicadores económicos, pero también son socioeconómicos. Entonces le voy a pedir favor que me lea, Ricardo, cuáles son estos indicadores socioeconómicos. Entre los indicadores económicos, esto incluyen diferentes índices que según el país tendrá mayor o menor importancia, así como cifras de ingreso y resúmenes económicos como los siguientes: tasa de desempleo, solicitudes de permiso de construcción, índice de precio al consumo, una medida de la inflación, índice de apalanciamiento del consumidor, nivel de producción industrial, número de quiebras, variación del Producto Interno Bruto, nivel de penetración de Internet de banda ancha, ventas monoristas, tasa de variación de la oferta monetaria. Muy bien, gracias, Ricardo. Podemos ver acá que esos indicadores tienen mucho que ver con los económicos, pero acá también tomamos muy en cuenta el entorno social. Si nos damos cuenta, la tasa de desempleo es una de las que más se pueden repetir dentro de estos indicadores, porque también es la base también de la economía de un país. Si hay mucho desempleo, el país no va a poder prosperar económicamente, por la misma situación de que no va a haber quien pueda invertir en pues, los comercios o en los servicios que ofrece el país. La solicitud de permiso de construcción también va a ser un indicador socioeconómico. Por ejemplo, cuántos permisos o cuántas solicitudes se han pedido. Va a ser un indicio también de cómo va la economía en nuestro país. También otra de las características va a ser el índice de precios al consumo, es decir, cuánto va, como lo vimos en la inflación, si va a aumentar o si va a descender
el precio de un producto. Entonces, eso también nos da un índice o nos da una noción de cómo está la economía, además de también el índice de apalancamiento al consumidor, que también nos va a decir, nos va a dar un indicio o ideas de cómo está el consumidor dentro de la economía. El nivel de producción industrial, qué tanto produce en las industrias o las empresas en el país, y eso también cómo afecta o cómo beneficia a la economía. El número de quiebras, si hubieron empresas que lamentablemente quebraron o que se encuentran en crisis, también tener un número de estos. Si, por ejemplo, hay demasiadas empresas que tuvieron una quiebra o que se fueron en una crisis y ya no van a brindar empleos, ya no van a brindar el servicio que brindaban, pues también afecta esto la economía. Yo recuerdo que creo que fue a finales del año pasado que una maquila acá en Guatemala creo que tuvo que cerrar por toda esta situación del COVID. Imagínense cuántas personas se habían quedado sin empleo porque la situación a ellos también les impedía que pudieran trabajar y se fueron a quiebra o a cierre por esa situación. Entonces, eso también afecta a la economía. La variación del Producto Interno Bruto, que ya lo conocíamos, que también es bastante importante. El nivel de penetración del Internet de banda ancha. Ahora pues todo es bastante digital. Tenemos que aprender nosotros también a poder utilizar el Internet, a poder manejarlo y también poder juntarlo, poder unirlo a lo que nosotros vayamos realizando, junto con las ventas de minoristas que también le dan benefician en sí a la economía de nuestro país. Muy bien, no sé si hay dudas o preguntas. ¿No hay dudas? No, señor. Muy bien. Gracias. ¿Alguien más? ¿No hay dudas? ¿Preguntas? Muy bien. Si no tenemos ninguna pregunta con nuestro tema del día de hoy, les agradezco mucho por su atención, por su participación también a nuestra clase del día de hoy. El cuestionario, como les mencionaba, ya está disponible en plataforma para que ustedes puedan pasar a resolverlo. Con eso terminaríamos nuestra clase del día de hoy y nos veo en un ratito en nuestro curso de técnicas de investigación. Entonces les deseo que pasen una feliz tarde y nos miramos dentro de un rato.